¿Qué es algo que las personas no comprenden hasta que lo han experimentado por sí mismas? Neuralgia. Mi experiencia fue y es muy pequeña en comparación con lo que podría ser. Tuve daño en los nervios que duró aproximadamente un año antes de que comenzara a sanar, ahora en su mayor parte está bien. Pero todavía no confío en esa extremidad. Se ve bien, así que siempre sientes que todos piensan que estás fingiendo. Es inconsistente, así que a veces te sientes bien. Y luego tú empiezas a preguntarte si estás fingiendo. Luego sucede algo pequeño y vuelve a ser un relámpago caliente. Ese algo podría estar levantando algunos kilos de manera incorrecta. O podrías sentirte bien un día y levantar algo pesado sin pensar y estar bien. O podría simplemente ser un dolor horrible. Literalmente, sin ninguna maldita razón, te ves igual de todos modos. Es enloquecedor y jodidamente horrible. Cuiden sus cuerpos, gente. Enfermedad crónica debilitante y discapacidad. Qué rápido puede cambiar la vida de forma permanente sin que hagas nada malo. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que tener un cuerpo que no duele ni enferma es un lujo que deberían apreciar tanto como puedan mientras puedan. La enfermedad y la discapacidad pueden ocurrirle a cualquier persona en cualquier momento. El dolor que tienes que atravesar para intentar dejar ir a la persona que eras y a la persona que pensabas que serías. Esto ha sido lo peor para mí. Veo fotografías antiguas y pienso, chica afortunada. No tenía idea de lo que le esperaba. Ya no soy esa persona. Y es difícil decirle adiós. Luchando sin nadie ni nada a quien apoyarse. Saber que si algo sale mal, estoy completamente jodido. Que no hay red de seguridad. Luego ver cómo suben los precios y pensar en escenarios de lo que haré en una situación determinada. Todo mientras actúo como si todo estuviera bien para no transmitirle problemas, de adultos, a mi hijo. No me di cuenta de cuántas personas dependían de parientes, familiares, amigos incluso para las cosas más pequeñas hasta que me convertí en adulto y no tuve a nadie. Cuidar a un pariente enfermo, especialmente de la tercera edad. Las personas que te rodean no entenderían por qué, esa persona ya no eres tú cuando estás cuidando a un padre anciano y moribundo. Tu propio temperamento cambiará, tu propio pensamiento se verá afectado. Básicamente no eres tú, especialmente cuando los años que te quedan se convierten en meses o semanas. Si tienes un amigo que cuida a un padre moribundo, no es un idiota, simplemente está luchando por arreglar las cosas. Por favor, muestre compasión y comprensión. Puede quebrar a la gente. Enfermedad mental. Sobre el papel, todo debería estar bien. Hermosa esposa, perros que amo, pasatiempos gratificantes. El trabajo no es el más satisfactorio, pero al menos es fácil. No estoy completamente arruinado y tengo una buena cantidad de tiempo libre. Siempre he estado muy deprimido y la inestabilidad llega en oleadas. Como, ¿acabas de romper un vaso? ¿Tuviste una conversación incómoda? ¿Olvidaste dejar salir a los perros? Bueno, supongo que soy una mala persona y entonces probablemente debería ahorcarme. Es absolutamente irritante. Sé que a mi esposa también le irrita. Es difícil cuando tienes que ver sufrir a la persona que amas y no hay nada que puedas hacer o decir para que desaparezca. La amo mucho, pero tengo mucho miedo de alejarla y quedarme sin nada. Y cada vez que veo a una celebridad o lo que sea morir por suicidio es como... ¿Cuántos días tengo para seguir tirando los dados hasta que sea yo, estoy a salvo? Perder a un padre a una edad temprana. No estás triste porque los extrañas. Estás triste porque te privaron de conocerlos. Perdí a mi mamá a los 16 años y ya han pasado 33 años. Empecé a ver a un nuevo terapeuta y cuando estaba describiendo mi infancia, comencé a llorar hablando de mi mamá. Estuvo enferma durante mucho tiempo y realmente no tengo buenos recuerdos de cómo era nuestra relación. Simplemente hay un agujero con forma de mamá en mi vida. Es un trauma que dura toda la vida. Superas una cosa y luego aparece otra. Como si mi papá murió cuando yo tenía 5 años. Rápidamente me di cuenta de que no participaría mucho en el Día del Padre y aprendí a lidiar con eso. Avancemos 20 años y me doy cuenta de que no puede acompañarme hasta el altar. Los desencadenantes están en todas partes y afectaron toda mi personalidad. ¿Quién podría haber sido si hubiera vivido hasta una edad avanzada?
No tener suficiente dinero debido a circunstancias imprevistas. No todos los pobres lo son por sus propias decisiones. Las finanzas son como el tráfico. Puedes hacer todo bien en la carretera y que otro conductor imbécil te cambie la vida por completo. La familia de mi papá tenía dinero hasta que a su hermano le diagnosticaron una rara enfermedad cardíaca que necesitaba cirugía. Vendieron todo para pagarlo. Les afectó tanto que mi papá no fue a la escuela secundaria para poder trabajar para conseguir comida. Crecí muy pobre porque mi papá no tenía educación y luchaba con todo. Finalmente logré salir de la pobreza. Se necesitaron 3 generaciones para corregir un golpe. Creo que las personas que tienen suficiente dinero ignoran por completo el hecho de que otros no tienen suficiente dinero. Recientemente hubo un hilo sobre la temperatura que la gente mantiene en su casa durante el invierno. Y mucha gente comenta que ellos mantienen la casa caliente porque es más saludable y no sienten la necesidad de demostrar que son duros como las personas que mantienen frío. Ni un atisbo de comprensión de que la mayoría de las personas que no encienden la calefacción lo hacen simplemente porque no tienen dinero. Accidentes automovilísticos. Estuve literalmente en un accidente menor. Iba a 20 millas por hora cuando alguien chocó contra mi costado. Ahora dudo al pasar por cruces donde hay un coche esperando para salir. Me asusto pensando que me atraparán. Sinceramente, es tan jodidamente horrible. Mucha gente dice, eso tuvo que haber sido realmente aterrador, cuando les describo un incendio automovilístico en el que estuve en 2018 y un accidente automovilístico en el que estuve hace un año. No tengo buena suerte con los autos. Pero nadie se da cuenta de que todo sucede tan rápido que no tienes tiempo para asustarte. Sucede de repente y reaccionas en consecuencia. La gravedad de todo esto no se percibe hasta que todo termina. A la televisión y las películas les gusta alargarlo para lograr el máximo dramatismo. Pero en la vida real, todo ocurre en un instante y no te das cuenta de lo que acabas de pasar hasta que termina y te encuentras en un lugar seguro. Experimentar la muerte de alguien que amas. Mi esposa murió en mis brazos el 13 de mayo de 2023. A las 6:28 de la tarde. Tenía 33 años. Escuché su último aliento. Vi sus ojos vacíos. Sentí que se debilitaba. No soñé nada durante los primeros 4 meses después. Sin pesadillas, sin sueños. Tuve que llamar a su familia y amigos para informarles que había muerto esa noche. Desde septiembre del año pasado hasta mayo de este año. Había perdido 70 libras. Parecía un esqueleto, pero no a mis ojos. Ella era hermosa y se lo decía todos los días. Comenzó la respiración agonal a la 1 de la madrugada del sábado 13. Le administré morfina y Ativan cada hora para que no sufriera demasiado. Puse todas sus películas favoritas, 50 primeras citas, Deadpool, Olvidar a Sarah Marshall, y le leí nuestros votos matrimoniales. Sus últimas palabras fueron, yo también te amo. Murió 6 horas después, cuando los empleados de la funeraria vinieron a recogerla esa noche. Me preguntaron si quería pasar un rato con ella antes de que se la llevaran. No podía hablar, solo negué con la cabeza. Ella ya no estaba allí. Su jaula mortal había abierto su puerta y ella se había ido volando. Sus ojos. Nunca olvidaré sus ojos después de que ella se haya ido. Por favor todos, si algo no le parece bien y el médico le dice que no es nada, busque una segunda opinión. El médico de atención primaria de Ali la asesinó por completo debido a un diagnóstico erróneo. Vivir con trastorno de estrés postraumático. Es como estar atormentado y vivir como un fantasma en tu propio cuerpo. La gente parece pensar que es algo episódico y no algo que sucede las 24 horas del día. Los 7 días de la semana. El trastorno de estrés postraumático realmente daña la mente. Las exploraciones de un cerebro con trastorno de estrés postraumático en comparación con un cerebro normal son fascinantes y escalofriantes. Tengo trastorno de estrés postraumático y es difícil explicarle a la gente lo que es vivir con esta sensación constante de que algo no está bien. Que algo va a salir mal en cualquier momento. Que me abandonarán o que de alguna manera terminaré de regreso en un mal lugar. La ansiedad y la depresión a veces lo consumen todo. Las pesadillas y los flashbacks son solo parte de la vida. No se lo deseo a nadie. Adicciones. Me sorprende que esto esté tan abajo. El alcoholismo y la adicción a las drogas, no he experimentado otras adicciones.
Pero supongo que son similares en muchos aspectos, afectan a todos los que rodean al adicto y, en mayor escala, a la sociedad en su conjunto. Debido a esto, el adicto es vilipendiado, compadecido, convertido en chivo expiatorio, etc., a menudo con razón, y, sin embargo, como adicto y como alguien que ha escuchado las experiencias de miles de otros adictos, también conozco la increíble desesperación, la miseria, la soledad y el horror de estar completamente fuera de control de tus propias acciones. Es como una enfermedad mental o pura locura y arruina tu vida. Y como afecta a todos los que te rodean y aparentemente también es culpa tuya. Estás plagado de culpa y vergüenza, y de una sensación de inutilidad y debilidad que solo sirven para hacerte querer hacer más de lo que te hace sentir así cosas. Es un ciclo retorcido de dolor que es increíblemente difícil de romper y mucho menos de mantener una vez roto. Es una enfermedad única y particularmente terrible y destructiva. Perder un hijo. Sí, yo también estoy en ese horrible club. En marzo de 2017, encontré a mi hija de 20 años muerta en su habitación, desplomada sobre su tarea universitaria. Nuestra pequeña familia nunca ha sido la misma y yo estoy destrozada sin posibilidad de reparación. Ella nos dejó atrás a mí, a su madre y a su hermana menor. Todos somos muy cercanos y avanzamos por la vida encontrando alegría aquí y allá. Pero todos sabemos que esto nos destrozó y no pasa un solo día sin que pensemos en ella. Es simplemente horrible. Dolor. Cuando ha pasado un tiempo desde entonces, es común que la gente diga algo como, han pasado algunos años. Sigue adelante. La verdad es que no funciona de esa manera. Los recuerdas para siempre, e incluso cuando los tiempos posteriores sean extremadamente buenos y felices. Una pequeña parte de ti está mirando en ese rincón vacío. No digas eso de, seguir adelante, a las personas en duelo. Sinceramente, es genial que no te identifiques. Las personas en duelo no quieren que intentes identificarte. Están en medio de un proceso que, al menos en algunos aspectos, dura para siempre. Dios. Esto muchísimo. Recibí una llamada telefónica que mi madre había fallecido la mañana de mi cumpleaños mientras conducía para ir a verla al otro lado del país. Han pasado 6 años y es tan crudo como el día que recibí esa llamada. No creo que el dolor desaparezca nunca. Creo que simplemente mejoramos en ocultarlo. Eventos de estrés muy alto. La gente, incluso yo a veces, dirá que harán algo o cómo reaccionarán ante un evento de estrés muy alto. Trabajo en una carrera en la que puedes estar sentado en una mesa y charlando con compañeros de trabajo y al segundo siguiente tienes las mayores descargas de adrenalina de tu vida. Mucha gente dirá que reaccionará de cierta manera, pero la mayoría se congelará si no han pasado por eventos como ese con frecuencia. Todavía hasta el día de hoy cometo el mismo error con más frecuencia de lo que me gustaría admitir. Recibí muchas críticas de personas en mi vida porque manejo eventos de crisis con cierto nivel de habilidad. La compartimentación se activa y puedo concentrarme en el ahora mismo, apagar algunas emociones y manejar las cosas. El problema es cuando estás lidiando con eventos estresantes de la vida real y actúas como un robot porque estás ocupado lidiando con cosas. Cuando mi padre murió, caminó unos cientos de metros desde nuestra casa hacia el desierto y se pegó un tiro. Los policías fueron crueles conmigo, por decirlo menos. Cuando me lo dijeron ni siquiera tenía mi celular, me lo habían quitado el día anterior, para poder llamar a mi abuela y decírselo. Entré a la casa, saqué su testamento y traté de descubrir qué tenía que hacer para mantener las luces encendidas en la casa hasta que descubrí que era lo siguiente. Meses después, cuando estábamos luchando con la herencia, descubrí en un informe que la policía le dijo a mi familia adoptiva lo frío que era y que no me importaban las cosas y que solo me ocupaba de los negocios. Sí, porque no tenía a nadie en quien confiar ni ningún lugar donde vivir cuando sucedió. Mandy. Agresión sexual. 100% la sensación de que te arrebatan tu dignidad es tan inquietante que es un sentimiento tan inexplicable que te sientes tan vacío después. La gente tiene muy poca simpatía porque, en el papel, si no es violento, no pueden entender lo trascendental que puede ser para alguien. Sin experimentarlo es fácil decirte a ti mismo que lo puedes superar. La vida continúa y sigues adelante. Desafortunadamente eso no es cierto.
Es una emoción completamente única que creo que solo las personas que han pasado por ella pueden entender. Cuando empiezo a enojarme porque la gente no entiende, trato de agradecer que no lo entiendan. No se lo deseo a nadie y por mi propia cordura no lo tomo como algo personal cuando la gente resta importancia a mis sentimientos. Estar con un abusador, mental, físicamente o ambos, y lo difícil que es dejarlo. Y nadie puede decirte lo malo que es. Al menos así me sentí. Cada vez que alguien intentaba hablarme sobre mi ex, me ponía muy a la defensiva con él. Simplemente no lo entiendes. No quiso decir eso. Aprendí que si literalmente todos piensan que algo anda mal, probablemente así sea. No tenía familia, ni amigos cercanos, ni amigos del trabajo y yo solo pensé, ay, pobrecito, es diferente y nadie lo entiende. No, solo una persona emocionalmente perturbada que se aprovechó de mi empatía y paciencia. Tengo trastorno bipolar tipo 1. Episodios maníacos graves seguidos de episodios depresivos muy prolongados. Una vez que regresé de la unidad de psiquiatría por tercera vez, constantemente tuve que explicarle a mi familia que no podía simplemente elegir ser feliz o no actuar según mis impulsos. Una vez un episodio maníaco derivó en psicosis y no fue hasta que mi enfermedad mental comenzó a asustarlos que me dejaron tratarlo médicamente sin interrupción. Tener un cálculo renal. Sí, Dios mío, es el peor dolor que he sentido jamás. Tengo cistinuria, así que las tengo con relativa frecuencia. Recuerdo que una vez una enfermera en urgencias me hizo esa voz, baja, como si estuviera fingiendo. En una escala del 1 al 10. ¿Qué tan malo es? Son un puto 12, debido a mi edad y mis tatuajes. A menudo asumen que solo quiero drogas. Como, sí. Mi plan maestro era nacer con una condición genética y pasar por un dolor increíble y complicaciones urinarias para conseguir medicamentos que probablemente podría conseguir más fácilmente y más baratos en la calle. Me tienes. Qué poco preparado estás para una pelea física. La mayoría de la gente sobreestima sus habilidades. Es por eso que recomiendo incluso un entrenamiento mínimo de defensa personal. Así como entrenar algunas veces al año. La gran mayoría de la gente no tiene idea de cómo luchar. Entonces, si tienes aunque sea un poco de entrenamiento y tienes que defenderte, puedes aumentar considerablemente tus probabilidades. No vas a noquear a un tipo de un solo golpe, pero probablemente puedas frenarlo el tiempo suficiente para escapar. Cáncer, lo que realmente significa pasar por un tratamiento contra el cáncer. Vine aquí para decir esto. Tengo 4 años en remisión, pero aún tengo intervenciones regulares que me aterran. Una tomografía computarizada de monitoreo en diciembre pasado mostró un crecimiento aleatorio en el hígado. Así que una resonancia magnética hepática en febrero que afortunadamente demostró que era inofensivo pero muy aterrador. Luego, la colonoscopia de la semana pasada para verificar el crecimiento de pólipos, tuve cáncer de colon, como parte de mi seguimiento. Se encontró y eliminó un pólipo inofensivo. Pero todo el proceso fue agotador y aterrador. Estoy muy agradecido por mi tratamiento. Fue una recurrencia en etapa 4 y parece que el tratamiento ha sido curativo. Pero desearía poder borrar todos los recuerdos que tengo del diagnóstico. El tratamiento, que incluyó psicosis debido a los esteroides utilizados para tratar los efectos secundarios de la radioterapia y admisiones de emergencia por toxicidad de la quimioterapia. La recurrencia y el miedo. Creo que eso es lo que resulta difícil de comprender para alguien que no lo ha experimentado. Tener trastorno obsesivo-compulsivo real. Solía contar todo lo que hacía y todo tenía que ser un número par. Excepto el 6. El 6 era un número malo. Tenía que tocar cosas un número par de veces y empezar de nuevo si perdía la cuenta. Todas estas rutinas las paso por mí para que ninguno de los miembros de mi familia sufra alguna tragedia. Ahora estoy tomando medicamentos y ver a la gente trivializarlos es muy frustrante. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.